Saludos, ¿cómo estáis? Estamos en nuestro podcast más de cine. Mi nombre es Álvaro Panadero, productor de Herederas, guionista y actor. Yo soy Fran Jiménez, productor de cine, y hoy estamos aquí con Hernán Moyano. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo están, chicos? Buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Un placer estar charlando acá con ustedes. Vale, Gracias pues por estar con nosotros, Hernán. Sin más dilación comenzamos la entrevista. Primero nos gustaría saber un poco de dónde viene esta pasión por el cine. ¿Qué película te marcó y te enamoró tanto como para llevarte a escoger este oficio? Bueno, un poco viene de la infancia, ¿no? Mi padre es muy fanático del cine y desde muy chico, desde una edad en la que yo supuestamente no tenía que estar viendo cine de género, en principio me sentó junto a él a ver ciclos de cine que se pasaban en televisión acá en Argentina, cosa que hoy obviamente no podemos disfrutar, pero en esa época eran ciclos de cine de sábados enteros viendo desde western, clase B americana, giallo italiano, Wow. cine de la Hammer, de terror de la Hammer, bueno, veíamos de todo a una edad en la que no me correspondía verlo y me acuerdo de muy chico, bueno, en principio fascinarme con ET por primera vez, ver en una pantalla de un cine a Drew Barrymore y que mi cabeza estalle, y a partir de ahí ya como que no existía más nada en el mundo y después la sensación que me causó la primera vez que vi de reojo escondido debajo de una mesa mientras mis padres con sus amigos veían Halloween de John Carpenter. Fue la película que Wow. me destruyó la cabeza y me hizo experimentar por primera vez el miedo. Eso es lo primero que recuerdo. ¿Qué modelos tan distintos? Spielberg y Carpenter. Sí, un poco con Spielberg descubrí un poco eso, alguna vez lo hablé con Damián Cifrón, un director acá, bueno, de Sí, sí, nuestros Ratos más grandes Salvajes, por talentos. supuesto, los Claro, simuladores. Ujú. que él me contaba por primera vez, descubrí o pensé en el cielo y en las estrellas cuando la vi en Superman de Richard Donner, ¿no? Y a mí me pasó un poco lo mismo con, ¿no? con ET, o sea, empecé a experimentar lo que era el cine y lo que era la narrativa cinematográfica, que muchos años después entendí, ¿no? Lo que estaba pasando en esa pantalla, porque estaba tan fascinado con esas imágenes que se proyectaban en esa pantalla, y tiempo después entendí lo que era Spielberg y lo que era el poder de la narrativa, ¿no? Y con Carpenter experimenté lo que a la larga iba a ser un poco mi obsesión, que es el terror, ¿no? Esa sensación de sentirme desprotegido en un lugar que estaba rodeado de gente, de familiares, de amigos. En teoría estaba seguro, sin embargo, debajo de esa mesa nunca me sentí más espantado y eso me provocó, digamos, un colapso de ideas de por qué me sentía así de atravesado por esa película y por esa música, ¿no? Que no me olvido nunca más, esa banda de sonido que después escuchaba casi de manera obsesiva y me iba a dormir y me acuerdo que la ponía, dejaba la banda de sonido de Halloween sonando todas las noches de chico, me acuerdo que mi hermana la traumaticé porque es mucho más chica que yo, y todas las noches se dormía con la banda de sonido de Halloween desde muy chiquitos. Y hoy por hoy sigue siendo una obsesión Halloween, más allá de que mi película preferida de terror de la historia es El Exorcista, que la sigo viendo y no puedo dejar de tratar de Monumento. estudiarla, claro, un monumento, una cosa que no envejece nunca, ¿no? Que tiene todo. Eh, Sin embargo, Halloween fue la que me atravesó, la que me hizo dar cuenta que iba a estar, que no me iba a sentir protegido dentro de un cine alguna vez. Ujú. ¿y cómo fueron tus comienzos? ¿Estudiaste cine? ¿Aprendiste de manera autodidacta? Hablar un poco de tus inicios y también empezaste como productor. Es raro, porque todo el mundo quiere ser director. Explícanos Mm. el por qué. Empecé muy chico, mi obsesión con el cine iba creciendo a medida que yo iba creciendo y ya en el colegio secundario acá en Argentina, yo ya sabía muy claramente que quería hacer cine. Todavía era una época donde no estaba tan claro, digo, las escuelas de cine era difícil de llegar. Acá en la ciudad donde vivo yo no había escuelas de cine, estaba cerrada, y sin embargo yo sabía que quería hacer cine y de manera fortuita el hermano de un compañero de colegio que era productor de televisión y en ese momento estaba abriendo su productora de cine, sabía de mi obsesión patológica y me invitó a participar como para ver, ¿no? Como extra en un rodaje de una serie de ciencia ficción.
Y a partir de eso ahí se volvió peor todavía mi obsesión. Y bueno, esta persona me invitó a hacer meritorios en su productora, a aprender el oficio, ¿no? Junto a él, fue una especie de mentor. Así que yo me escapaba, tengo un programa de radio de cine que el eslogan o el tagline es: tuvimos que faltar al cine para ir al colegio. Y era un poco, esa fue mi vida, ¿no? Tener que faltar al cine para ir al colegio, porque el cine siempre fue lo primero. Entonces me escapaba del colegio, me iba en tren 1 hora y media hasta Capital, y ahí me quedaba todo el día viendo cómo se filmaban publicidades y cosas por el estilo, y después me volvía en el último tren ya casi de madrugada, y al otro día me tenía que ir al colegio. Así que durante 3 años de mi vida, de los 16, de los 15 a los 18, fueron así, de dividir mi cabeza y de aprender el oficio, así como ya en el campo, cosa que era muy difícil, ¿no? De tener 3 años de experiencia como meritorio en publicidad y en televisión, y recién después empecé a estudiar cine. Entonces, la persona que me acobijó y me empezó a dar los primeros pasos dentro del cine era productor. Entonces me acuerdo muy claro que en esa época me dijo algo que tenía mucho sentido en esa época, y hoy no, hoy cambió un poco, pero sí, en parte me dijo: un productor va a tener dos cosas, una agenda y una úlcera, me dijo, ¿no? La de la agenda hoy ya quedó, ¿no?, un poco en desuso. Pero me enseñó el oficio y me enseñó que el productor era digamos, el filtro, ¿no? El que él me decía siempre, el que recibía todas las piñas, todas las trompadas, todos los golpes, para que el director trabaje tranquilo, que todos los problemas los filtraba siempre el productor y el director nunca debía enterarse. Entonces, un poco esa fue mi filosofía cuando empecé a trabajar y a producir de manera independiente, de tratar de eso, de que mi socio en esa época con quien trabajaba, que era el director de nuestras producciones, nunca llegara o en la menor medida posible llegara a sentir el estrés de lo que estaba pasando, más allá que producíamos con presupuestos inexistentes, ¿no? Y en una época donde no existía internet, donde el cine de terror acá en Argentina eh, no existía, digamos, teníamos todos en contra, no había tecnología. Pero me encantaba siempre esa idea de, como él lo ejemplificaba, como este productor lo ejemplifica, que era que el productor tiene que ser un domador de tornados, ¿no? Como que tiene que meterse en el caos y saber cómo contener esas energías y esas fuerzas que están puestas en juego en una producción. Siempre me pareció emocionante, lo hice durante muchos años. En un momento se me volvió algo natural estar dentro de ese estrés y atravesarlo desde muy chico. Y después un poco sí me di cuenta que quizás es un rubro, digamos, ingrato, ¿no? Porque si todo sale bien en una película es gracias al director, pero si algo sale mal es culpa del productor. Entonces, Siempre es eso culpa de también, producción, siempre. siempre, siempre. Entonces me parecía siempre un poco ingrato ya después de más grande. Lo es, lo es. Produjiste 4 cortometrajes como Snuff, Cuenta Cadáveres, La Forma, Dolman 2000, todos con Adrián García Bogliano. Sí. ¿Cómo lo conociste? Sí, bueno, en realidad hicimos muchos más, esos son los que tenía en IMDb, pero hay un montón más. Yo estaba ahí empezando la carrera ya en primer año, y me hablan de un chico que estaba obsesionado con el terror también igual que yo, y todo. Obviamente viste que los gustos te reúnen, y él tenía 2 años menos, todavía estaba en la secundaria, y bueno, y ahí nos conocimos, nos presentaron, y automáticamente, digamos, en esa época nadie confiaba en él, ¿no? Porque un chico como de 16, 17 años que decía que quería dirigir terror, obviamente nadie confiaba en él, ¿no? Era como, bueno, nosotros éramos más grandes, había como todo un plurito, ¿no? De decir, ¿qué va a saber este niño? Y a mí siempre me pareció que era una persona muy, como que siempre supo lo que quiso, ¿no? Y que era muy inteligente, así que, no, es muy inteligente, digo, y así que ahí empezamos a trabajar juntos, sí, enseguida. Yo siempre, digamos, iba y lo presentaba, y creo que fui en ese momento esa persona que lo defendió, ¿no? Y que hizo que pueda demostrar lo que después demostró, ¿no? Que es una persona muy inteligente y es un gran director. Ok, y después has terminado produciéndole varias películas como Habitaciones para turistas, Cajas de acertijos, Grité una noche, 36 pasos, No moriré sola, Masacre esta noche, etcétera. ¿Y cómo nace esta colaboración y a la hora de tú querer con él hacer películas? Mirá,
en esa época teníamos muy claro que queríamos hacer terror y no existía. En esa época el único que estaba dando vueltas, o los únicos eran una productora argentina independiente, ultra independiente, se llama Farsa Producciones, que se hicieron una película editada en VHS, en cámara, que se llama Plaga Zombie, que fue un hito así en esa época. Y en Chile estaba Jorge Holguín, el director de Ángel Negro, bueno, de tantas, ¿no? El referente más grande que hay en Chile. Acá en Argentina Daniel de la Vega, o sea, pero no hay internet, entonces era toda una cosa media legendaria, ¿no? Que alguien te contaba, dicen que en Aedo, dicen que en tal lugar hay alguien que está haciendo terror. No, nadie lo sabía, si es cierto, porque no podíamos googlear como es hoy, ¿no? Entonces, sabíamos que queríamos hacerlo, teníamos todo en contra, porque estábamos empezando la universidad recién, como les digo, el género no se hacía, no había tecnología, no había internet, no teníamos dinero, el Instituto de Cine no apoyaba este tipo de producciones, el género, hacía muchísimos años que no se hacía una película de terror industrial, entonces sabíamos que lo íbamos a tener que hacer en contra de todo y de manera independiente, bueno, formamos un grupo de 3, 4 personas con las que decidimos encarar. Nuestra primera película fue Habitaciones para Turistas, que para nosotros fue un hito, y creo que para el cine argentino, aunque más allá de que todavía no se puso en relieve nunca, sigue siendo un hito esa película, y ahora les cuento por qué, pero fue una producción que nos llevó 4 años hacerla, y que la hicimos así, haciendo fiestas o vendiendo rifas o bonos contribución a nuestras familias. Cuando teníamos un dinerito, filmábamos alguna jornada. Y, y Arturo Ripstein en México había filmado la primera película latinoamericana en digital, que, ¿no? Había probado lo que era el cine digital, y eso nos abrió una luz de esperanza, más allá que toda la industria acá en Argentina, la mayoría de los docentes decían que era una moda pasajera el cine digital, unos visionarios, ¿no? Y llegó el primer prototipo de cámara argentina y nosotros estábamos seguros que era el futuro, ¿no? El cine digital. Y tuvimos la suerte que nos prestaron ese prototipo de cámara para probarlo, ¿no? Para probarlo en una producción que no tenía riesgo, porque si fallaba y salía todo mal, nadie se iba a enojar porque tampoco estábamos pagando, digamos, por la cámara. Y así nos dejaron probar ese prototipo durante 4 años. Y aprendimos las limitaciones de la cámara, aprendimos todos los problemas que tenía o todas las cuestiones que tenía que tener en cuenta con el cine digital. Fuimos pioneros en ese sentido. Y esa película nos unió, porque cuando terminamos, después de muchos altibajos, como tienen todas las producciones, y de momentos donde queríamos dejar todo, y de momentos donde nos parecía que estábamos filmando Fiscarraldo, y una cosa bestial, finalmente se terminó y pasó lo mágico que pasa alguna vez en la vida, quizás con suerte o quizás no pasa nunca, que es que la película se estrena en un pequeño festival en Austin, en Estados Unidos, la ve el hermano de Robert Rodríguez, le encanta, a partir de eso la ve un distribuidor en Nueva York, un exhibidor, el dueño de una sala que estaba frente al Central Park, le encanta la película. Y se dio todo un clima de época. Tarantino había llevado a Jim Jarmusch y a Wong Kar-wai a Estados Unidos y empezaba a llevar ese tipo de cine. Takashi Miike también y a Kitano. Claro, empieza a descubrir un cine que no estaba, digamos, que está fuera de la órbita de lo que veían los americanos. Y entonces, dentro de esas rarezas, este exhibidor cree ver en esta película una gema que en ese momento él decía que lo emparentaba mucho con el cine de Jarmusch, ¿no? Quizás por la estética, una película en blanco y negro. Y entonces decide estrenar la película, arriesgarse con esta película que había costado $3.000, ¿no? Que estaba en un formato, no existía el HD, no existía nada de esto, no era un DV-Cam en esa época. Wow. Y decidió estrenarla comercialmente la misma semana que se estrenaba la remake de La Niebla, por ejemplo. Vale. Esa misma semana en cartelera estrenábamos nosotros. Y bueno, y una cosa inédita, en esa época se estrenaba una película latina al año en cines de Estados Unidos y eran películas nominadas al Oscar casi siempre. El año anterior había sido un documental que se llamaba La Sierra, un documental colombiano. Era muy raro que una película latina llegue a estrenarse en salas en Estados Unidos. Y se estrenó y le fue súper bien de críticas, ¿sí? New York Times, New York Post, TV Guide, nosotros acá nunca en Argentina habíamos tenido
ni una nota de prensa de nuestra película. Y de golpe teníamos críticas del New York Times, ¿no? Hablando de una revelación para el cine argentino, como la nombraba. Y estuvo un mes y medio en cartelera la película, le fue muy bien. Y después se vendieron los derechos de remake y un montón de cosas Sí. que nunca imaginamos. Y a partir de eso, nada, los medios americanos especializados empezaron a fijarse en nosotros, y eso también nos dio una energía distinta, como de que todo aquel que no había confiado hasta ahí, repentinamente se dio cuenta que no estábamos tan locos y que esa inconsciencia que teníamos y esa energía bien direccionada podía llegar a un buen puerto. Así que ese fue el puntapié, digamos, para todo lo que vino después. Y después nos frenamos. Después la idea fue producir una película por año con micro presupuestos, porque ya iban desde los $300 hasta los $5.000. Esos eran la segunda película que hicimos costó $300, o sea, y así. Pero se veían en todos lados, tenían ediciones en DVD en un montón de territorios, y ya se empezaba a generar como una especie de culto en muchos medios especializados acerca de lo que hacían en Argentina esos chicos, ¿no? Una pregunta, Hernán. Sí. ¿Qué festival Sí. fue el que te seleccionó? Austin. El Festival de Cine de las Américas de Austin. Es un festival que no es un festival especializado, no es el Fantastic Fest, sino que es un festival que programa de todo. Y había Anda, yo programado pensaba que había sido el Fantastic Fest de Austin, fíjate. No, fue en el Festival de Cine de las Américas, y lo interesante es que, bueno, Austin culturalmente es una de las ciudades más potentes allá, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces me acuerdo que salió la crítica en el Austin Chronicle, en el diario, ¿no? Salió la crítica y decía eso, decía, el título era una revelación para el cine argentino. Madre Eh, mía. y claro, para nosotros había sido como muy fuerte, porque eso, que justo el hermano Rodríguez esté ahí y demás, abrió, digamos, son esas cosas que, ¿no? Lo que decía Robert Evan, el éxito es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Bueno, la película se sostenía, y justo estaba esta gente ahí y la crítica, y eso hizo que suceda algo que acá en Argentina para nosotros tardó muchísimo tiempo, digamos. Nosotros no seguíamos siendo invisibles hasta nuestra sexta película, por ejemplo. Nunca nadie creía en nuestro trabajo, digamos, hasta que sí la industria vino a buscarnos, cuando se dio cuenta que nuestras películas seguían haciéndose con micro presupuestos y teniendo una distribución en todos lados, o medios. O sea, yo me acuerdo siempre, y siempre lo cuento, es que yo estaba todos los fines de año con mi familia, y a mí me llamaba el corresponsal de Variety para preguntarme cuáles eran las producciones que venían para el año que viene, y habían llamado a las productoras más grandes de Argentina, ¿no? Como a Patagonic, Pampa en esa época no existía, pero Patagonic, no sé, tal, a Axel Kuchevaski y tal, lo Por llamaban como para ver supuesto. cuáles producciones venían, y me llamaban a mí, ¿no? Y yo estaba, sí, y siempre teníamos una producción, eso era lo interesante, pero eran así, eran mínimas. Pero, o sea, ellos de afuera nos veían como muy profesionales, porque comunicábamos bien nuestro trabajo, porque éramos, creo, inteligentes a la hora de venderlas, de los esquemas de las películas que hacíamos en esa época. Nos diferenciábamos, sabíamos que teníamos que ser diferentes al resto. En Claro. eso creo que fuimos inteligentes. Pero también es cierto que este contacto es curioso que se dé precisamente del hermano del que es una de las figuras del cine mexicano que luego se convirtió, por así decirlo, en un outsider en Estados Unidos con el mariachi, porque Robert Rodríguez empezó exactamente igual. Bueno, consiguió un buen monto de dinero, porque todo el mundo sabe que el mariachi se hizo con $6.000, $7.000, si mal no recuerdo, sí, claro. pero dices, joder, es que tiene sentido, perdón por la expresión, que sea alguien que precisamente viene de la guerrilla el que reconozca precisamente a los suyos, aunque sean de otro país de América Latina y no sean Centroamérica, y diga, oye, que aquí hay talento, que esto deberíamos exportarlo también, ¿sabes? Es curioso, porque al final todo aquel que empieza precisamente con esa energía que tú decías, con esas ganas de hacer cine, por esa pasión por el género, acaba al final siendo identificado por los que están ahora trabajando en primera división, por así decirlo, en la industria en Estados Unidos. Total, digo, pasó. A partir de ahí se empezó a gestar lo que después nosotros dimos en llamar el cine de género latinoamericano, ¿no? que impulsamos, que yo sigo todo el tiempo tratando de comunicarlo, ¿no? Y de que se conozcan, porque no éramos los únicos. Se empezó a ver un germen que empezó a florecer, un contagio
de ver que gente podía hacerlo. Y pasa que hoy tenemos, ¿no?, directores como Fede Álvarez en Estados Unidos No dirigiendo respires. Bestial, claro, No Respire, La chica de la telaraña, bueno, de todo. Pero lo tenemos a Andy Muschietti dirigiendo Flash, en un argentino. Yo sé, Andy y Bárbara son amigos y se los pregunté cuando estaban por hacer IT, ¿no? Para mí, yo veía que iba a ser la película de terror clasificación R más taquillera de la historia. Lo hablábamos con él, ellos eran cautos, aunque creían que podía pasar. Y me acuerdo haberles preguntado qué se siente de que a todos aquellos que crecimos con esta generación, somos una generación que crecimos viendo este mismo cine de género en televisión, y que tuvimos que romper todas estas barreras del género en Latinoamérica, que se sentía para un argentino en tan corto tiempo, porque esto es finales de los 90, en 20 y pico de años, de no haber tradición de cine de género en Argentina, ¿no?, a dirigir o ser referentes y hacer la película, ¿no?, desbancar al Exorcista, al Sexto Sentido, a todas las películas, y ser un latinoamericano que tiene, ¿no?, digo, hoy por hoy tenemos un montón, digo, lo tenemos también a Alejandro Hidalgo, el venezolano, la tenemos a Gigi Sol Guerrero, la mexicana, que está trabajando con Blumhouse, Isa López, bueno, tenemos un montón de directo, Gustavo Hernández, el uruguayo de La Casa Muda, que también trabaja todo el tiempo con producciones enormes. No sé, quizás la mujer más poderosa en lo que es industria, que es Victoria Alonso, es la vicepresidenta de Marvel, es argentina, es de acá de la ciudad donde estoy yo ahora. Axel de hecho nos lo dijo en la entrevista. Claro, digo, es la mujer más poderosa de la industria, y es argentina, digo, ¿no? Y hacen género, digo, más allá que no sea el mismo género que hacemos nosotros, es cine de género, es películas de superhéroes, de aventura, de acción. Es increíble, porque aquí en España, sobre todo lo que teníamos, por así decirlo, que se exportaba, y perdón que me detenga aquí, pero es que esto me parece muy interesante, porque la imagen que nosotros tenemos en España era de la exportación de las principales producciones que se hicieron durante la época del Corralito, de directores de prestigio como Juan José Campanella, o pienso también en el director de Nueve Reinas, que desafortunadamente falleció muy pronto. Exacto, Jelinsky. Y claro, lo que nos llega es un poco un retrato más o menos realista, ¿no? A veces en forma de comedia, a veces en forma de drama, de estos directores que por aquel entonces eran los que estaban trabajando, imagino que con el Instituto del Cine de ahí de Argentina, con ese apoyo. Y claro, es lo que nos llega sobre todo un drama social, una variante, por así decirlo, de las costumbres de Argentina, pero no sabemos nada, absolutamente nada de género. O sea, digamos que rompemos esa barrera ya cuando entra una película como El secreto de sus ojos, que aún así no es cine de género, pero sí que ya va a un thriller, por así decirlo, aun con los elementos melodramáticos que tiene, o Relatos salvajes sin man, de Damián, que es de verdad película que consigue un poco el impacto internacional y que demuestra un poco que la varianza de géneros es posible. Luego ya El Clan, en fin, y otras películas lo han demostrado. Total, pero yo creo que todos estos grupos, ¿no?, en Latinoamérica, ni siquiera hablo de Argentina, solamente venimos como por debajo. Es algo que está sonando y que está efervesciendo por debajo desde hace 20 años, que nos estamos preparando, que nos estamos formando, que estamos haciendo algo que está buenísimo, es que dentro del cine de género latinoamericano hay mucha unión, cosa que no pasa con el resto de los géneros, ¿no? Y que te lo dicen directores de otros géneros. Nosotros somos un movimiento, supimos, entendimos en Latinoamérica, de hecho creamos los espacios para difundir nuestro trabajo, los festivales, todo se fue dando a partir de nuestra fuerza, no es que se dio organizadamente. Hoy tenemos, yo hace unos años editamos un libro llamado Manual de Cine de Género Latinoamericano, donde había 80 realizadores de 14 países de Latinoamérica que contaban sus experiencias haciendo cine de guerrilla, ¿no? Directores como Damián Cifrón, no sé, Andy Muschietti, pero todo el resto, los mucho más indie, todos contando cómo lo hicieron. Hoy tenemos, yo administro una web que es Cine de Género Latinoamericano, pero tenemos una cantidad de festivales y muestras en Latinoamérica que es bestial. Hay una federación de festivales como está Melie allá en Europa, cosa que no existía, y estamos conectados,
tratamos de que, y sobre todo yo trato de que se conozcan, ¿no? Medio que los obligo de que se conozcan, de que conozcan el trabajo del otro, porque bueno, es lógico que por ahí en Europa o en el exterior todavía no conozcan esto, ¿no? Pero nosotros sí debemos conocerlo y crecer en conjuntos, y no es imposible que se conozca. Me parece que lo que tiene interesante es que tiene una identidad, ¿no? Que no, quizás no pasa como lo que pasó yo creo, con el cine de terror oriental, ¿no? Que cuando Estados Unidos se fijó en el cine de terror oriental, yo creo que cambió un poco la matriz de su cine, ¿no? No tenía nada que ver una película de terror taiwanesa, hongkonesa, japonesa, y de golpe todas las películas se parecían, porque Hollywood estaba... Es que históricamente Estados Unidos tiene precisamente esa capacidad de absorción. Ya le pasó en los años 40 con el expresionismo alemán, cuando cineastas como Fritz Lang van a Estados Unidos e inundan el cine negro con esas sombras. Siempre hacen lo mismo. Siempre. Total. Pero en Latinoamérica no está pasando, digamos. En Latinoamérica tenemos tanto variopinto en cada uno de nuestros países, desde el sincretismo, las culturas, el color, las costumbres. Lo que está pasando es que cada director de cada país está haciendo lo que quiere. Yo lo emparento un poco con la generación del 70, ¿no? En los Estados Unidos, como no tenemos que hasta ahora rendirle cuentas a nadie, porque nadie nos apoya. Ahora sí, digamos, ahora sí. Pero en esa época, cuando empezamos, nadie nos apoyaba, entonces lo estábamos haciendo como nosotros queríamos. Entonces todos experimentábamos, hacíamos el cine de terror que queríamos. Nadie nos ponía un límite. Entonces salían cosas súper interesantes. Y hoy tenemos directores preparados. Eso es lo divertido, cuando nosotros nos toca ir a la industria y viene Pampa, que es una de las productoras más grandes de Argentina, y nos viene a buscar para hacer una película con ellos, porque no entendían, ¿no?, cómo podíamos lograrlo sin presupuesto, y con esos esquemas de producción guerrilleros que nos inventábamos nosotros, que no tenían nada que ver con la industria, y querían hacer un mix para ver cómo era eso. Y nos preguntaron si nos daba miedo entrar en la industria. Entonces, ¿cómo nos va a dar miedo si venimos de nunca tener una red de contención, de salir a rodar sin nada? No sabemos si podemos terminar las películas. Entonces estamos listos para eso. Entonces, por eso pasa, creo yo, que cuando va Fede Álvarez a Estados Unidos, Andy Muschietti, Damián Cifrón, que ahora está filmando, ¿no?, o terminó ya su nueva película en Estados Unidos, están preparados, son tipos que ya estamos listos para ir a enfrentar ese riesgo. Y hemos aprendido, ¿sí? Hemos ido aprendiendo y depurando, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo las películas iniciales o primigenias del cine de género latinoamericano que las películas que vemos hoy. Hoy hay un nivel mucho más alto. Creo que es un poco lo que pasó también en España, ¿no? Desde lo que eran, no sé, desde Fantastic Factory, que me acuerdo, ¿no? Llegamos 20 años tarde siempre, esa es mi teoría. No sé si Fran estará de acuerdo, pero aquí creo que llegamos 20 años tarde. La primera película que marcó ese cambio fue aquí en España, El Día de la Bestia. El Día de la Bestia, total. Sí, esa es una película... Sí, claro, primigenia, por así decirlo. Recuerdo eso, ¿no? Como El Día de la Bestia, después Fantastic Factory, después todo lo que vino, y hoy ya, ¿no?, hay guionistas, hay directores, hay gente que conoce el género en España muy bien y que lo puede hacer, digamos, con la factura técnica y narrativa gringa, si ellos lo quieren, ¿no? Y contar, si quieren, sus historias, bueno, como Alex de la Iglesia, ¿no?, que hace lo que quiere, pero con la factura de los gringos, y hace la historia que se le sale de los cojones, ¿no? ¿No? Pero como... y acá yo creo que va a pasar eso, digo, en cierto momento. Porque hay como una idea que sale desde lo que es Guillermo del Toro. Vos decías de Robert Rodríguez, pero Guillermo del Toro yo creo que es la otra cuña que hay. Sí, correcto. Y está pasando como una especie de caballo de Troya. Yo creo que los latinos cada vez están entrando más a Hollywood, no se están dando cuenta de lo que está sucediendo, pero que Iñárritu, que tipos así estén ahí, y Del Toro tiene algo muy particular, que es que con cada uno que él produce una película nueva latino, esto me lo contó Andy Muschietti, él pide que ellos ayuden a otro latino a llegar a Hollywood. O sea, es como un pasamanos. Es como, yo te produzco una película, pero vos ayudás a otro. También queríamos hablar de tu faceta de montador y editor, porque todas las películas de Adrián, de García Bogliano, las has editado tú. Esta es una vocación que nace de ti. ¿Hasta qué punto para ti es importante la figura del editor para hacer una película? ¿Y te consideras más productor que editor?
A ver, tuvimos que aprender a hacer todo. Yo en esa época era el productor, pero era el montajista y era el que armaba los trailers, que tuve que aprender, y era el que armaba los pósters y tuve que aprender, y tuve que aprender a hacer una gacetilla de prensa. Y en un momento terminé haciendo 10, 15 cosas que no tenían que ver con que yo tenía una vocación de hacerlas, sino con que nadie más lo iba a hacer si no lo hacíamos. Entonces, de golpe tuve que aprender a todas esas cosas. El montaje siempre me gustó, lo disfruto mucho, me parece que es vital, me parece que todo director debe ser montajista, porque ahí está, ¿no?, como el ritmo y está la noción de poder conceptualizar lo que uno quiere después, ¿no? O cuando uno va a filmar, ya si uno es montajista lo puede conceptualizar mucho más claro. Así que tuve que aprender a la fuerza, digamos, todo, lo disfruto mucho. Y lo hice encantado, sí, durante muchos años. Hoy estoy más haciendo trailers, no estoy tan de montajista, hace tiempo que no trabajo como montajista, sí de montajista de trailers, que eso me quedó como un shade de tener que aprenderlo. De hecho lo hago para colegas de la industria. Eh, y, y ya hoy estoy en una etapa donde estoy más trabajando como guionista, sobre todo como guionista. Hay algo que hoy estoy trabajando con Pampa, con esa productora que nos vino a buscar en su momento, como el círculo se cerró, ¿no? Y me toca leer guiones de género latinoamericanos, y nada, siento todavía que sí, en lo que tenemos que seguir creciendo es en la parte de guión, que es lo que todavía nos falta. Tenemos buenos directores, tenemos grandes directores, pero todavía nos falta como la parte de guión. Entonces estoy como muy centrado en eso y en la parte de desarrollo, que es otra cosa que está cambiando mucho con la industria. Y claro, como ustedes dicen, nosotros estamos atrasados. Entonces, lo que quizás para Europa, Estados Unidos es algo lógico, acá en Estados Unidos, todavía, acá en Argentina y en Latinoamérica todavía se hace como medio desordenado. Entonces hay que encontrar esa lógica para poder competir. Así que estoy sobre todo con eso y dirigiendo algunas cosas, estoy haciendo animación, hice dirigí animación, pero en un formato nuevo, ya Full Dome, que es para planetarios. Así que hoy estoy más centrado en esa etapa. Me parece que sí, eso, el montajista es determinante en una producción. Ok, pero tú cuando estabas de montador, digamos, ¿cómo lo hacías? Porque normalmente un montador nunca pisa un rodaje. Entonces, si eras productor, ¿iba al rodaje? ¿No iba? ¿O cómo lo hacía para no estar contaminado de rodaje? No, terminamos el rodaje, recién ahí nos podíamos poner a editar, salvo en Sudor Frío, que fue nuestra primera película industrial, que después se convirtió en la película de terror más taquillera de la historia de acá Argentina. Ahí sí yo estaba montando en el set, digamos. Ahí sí, cuando se terminaba el día de rodaje me pasaban las tomas, entonces yo iba haciendo un premontaje y el director lo veía, ¿no? Y entonces teníamos cierta noción de si faltaba algo, porque era una película que se hizo en un tiempo récord para la industria, se hizo en 3 semanas nada más. En esa época lo mínimo eran 5 semanas, como para una película intimista, ¿no? Esta había una película que tenía efectos, que tenía cámaras lentas con cámaras Phantom, tenía explosiones, tenía de todo, y teníamos que hacer un tiempo récord para la industria. Entonces la única forma de poder hacer eso era tener 2 unidades dirigiendo a la vez en el mismo set y tener un montajista que esté trabajando las escenas para ver si faltaban cosas. Así que fue el único momento que me pude dar ese lujo. El resto, se terminaba la película y recién ahí nos sentábamos a editar con el director y todavía tenía el rodaje en la cabeza, sí. Era complejo. Y cuando rodaba, es decir, cuando estaba con el montaje, siempre se dice muchas veces que el montador es el psicólogo del director. ¿Terminaste esto haciendo como una especie de psicólogo para Adrián? Mirá, yo creo que sí, en esa época, ya te digo, Adrián, yo creo que fuimos todos, no me pongo no, sí, porque digo, él Fue una terapia grupal. sí, fue una terapia grupal en la que a veces nos impulsamos, digamos, las energías, sí, mi tarea era que él esté siempre con la energía alta, ¿no? Por ser el productor, pero obviamente éramos muy chicos y no sabíamos realmente si íbamos a poder terminar. Entonces, sí había siempre hubo algún momento en donde estábamos en el momento más bajo de nuestros personajes y el otro tenía que, no como, pero
yo creo que lo que pasó en esa época con Adrián es que todo nuestro grupo de trabajo, toda la gente que nos ayudó, porque imaginen que la mayoría en esa época, cuando hacíamos películas independientes, trabajaba gratis, ¿no? Como para poder mostrar su trabajo. Eh, entonces yo creo que sin toda esa gente, Adrián no sería lo que soy, yo no sería lo que soy hoy. Eh, Siempre trato de estar muy claro de que un director es un director por todo su equipo de trabajo, ¿no? Digo, no existe esa idea del genio, del iluminado, para mí no existe. Digo, para mí es un trabajo en conjunto, es un arte colectivo, y que él haya podido demostrar lo que demostró tiene que ver con que detrás había un grupo de gente sosteniéndolo emocionalmente, productivamente, ¿no? Entonces sí, en el montaje, en todas las etapas, fuimos apoyo para él y para el resto del equipo, sí, sí, en todas las etapas. Lo mismo te ha pasado con Ezio Massa, que has terminado produciéndolo y siendo el montador editor de las películas 211, Día de los Muertos. ¿Cómo le conociste también a Ezio y cómo es trabajar con él? Nos conocimos todos, lo bueno de los festivales que como éramos bichos raros en esa época, cuando encontrás otro bicho raro te haces amigo enseguida. Entonces, la gente de género nos conocemos muy bien desde hace mucho tiempo. Entonces, sabemos quién es quién, nos ayudamos. Entonces, nada, se han dado colaboraciones con Ezio, bueno, con un montón, ahora en su momento con Nicolás Onetti, que también es otro director que ha hecho muchas Sí, los películas hermanos acá. Onetti de Black Mandala, correcto. Claro, los hermanos Sonetti, bueno, han habido colaboraciones con un montón de gente. Digo, Ezio es un amigo además de hace mucho tiempo, que además él también me ha sostenido a mí en momentos más complejos. La verdad que yo creo que en ese sentido es una gran familia, digo, más allá de que puedas tener o no más afinidad con unos que con otros. En general, lo que se da es eso, que cuando uno tiene una posibilidad, un contacto o algo, enseguida se pasa, ¿no? Cuando uno se entera de algo, enseguida se manda mensaje al resto, es como, miren que está esta posibilidad. Y de hecho, se dio un momento muy lindo, me acuerdo, en el lanzamiento del manual de cine de género, donde nos reunimos todos los referentes de género en un espacio y nos sacamos una foto, estamos todos, ¿no? Los amigos, y era como, si se juntan los super amigos, era como la Liga de la Justicia. De hecho, ese día se formó algo que después por tiempo no lo pudimos, digamos, concretar Desarrollado. de manera más, sí, o desarrollar o concretar de manera más potente, que fue la Liga de Cine de Género. Estábamos todos ahí, nos vimos y dijimos, somos superhéroes, digamos, lo nuestro. Cada uno había, ¿no? Como, es eso, le había puesto el cuerpo a esto, somos los que hicimos que se empiece a hablar de cine de género, forzamos espacios, hoy hay espacios, no sé, en Ventana Sur, que es el mercado más importante de Latinoamérica de cine de género, en Cannes, eso lo forzamos, o sea, fuimos abriéndolos digamos, a puño limpio esos espacios, no es que existían. Entonces, somos superhéroes de alguna manera, y nos vimos ahí y nos hicimos una imagen, una foto, fue muy potente para todos nosotros, fue muy emotivo porque dijimos, miren, esto no sucedería en otros, habría competencia en otros géneros, ¿no? En cambio acá estamos todos, y era como, qué maravilla, y digo, eso creo que pasa, por eso lo de Ezio, por eso las colaboraciones con Unetti, bueno, digo, porque está eso, está ese respeto mutuo, y está esto, ¿no? Hoy yo me río porque en la biblioteca ahí tengo, no sé, no menos de 10 libros que habla sobre el trabajo de todos nosotros, de todos los latinos. Digo, qué locura que en 10 años, y digo, y no solamente latinos, ahí tengo, no sé, hay 3, 4 libros americanos, europeos, que hablan sobre el género latinoamericano. Entonces, Wow. la verdad para nosotros es un orgullo decir, lo empujamos, lo hicimos, digo, y estamos enfocados en que obviamente lo que queremos hacer es que todo el mundo conozca esto y que pase quizás lo que pasó en España, ¿no? Que, de llegar a ese nivel técnico, narrativo y evitarlos, digamos. O sea, durante mucho tiempo se los evitó. Entonces se hicieron puentes directos, ¿no? Entonces las películas las producíamos de manera independiente sin la industria, y repentinamente yo me acuerdo la charla en su momento cuando fuimos a hacer Sudor Frío, Pampa venía a hacer el Aura y La Leyenda, una película de autos, ¿no?
y no les había, el aura a mí me encanta, pero no la vi bien de taquilla. Tremenda película. ¿No? Es una locura, pero no les ha ido nada bien de taquilla. Habían gastado mucho dinero en el presupuesto y nosotros veníamos o sea, teníamos y seguimos teniendo, y todos los productores de cine de género de acá, de Latinoamérica, lo tienen clarísimo, y los directores y los guionistas, de saber su punto de equilibrio. Decimos como, vamos a hacer esta película, pero sabemos que es esto lo que podemos hacer. Me acuerdo el caso de nuestra película No moriré sola. Una película que se filmó en 7 días, una semana. Entonces sabíamos que teníamos un presupuesto que eran $5.000 y dijimos, con esto podemos hacerlo. Esta película era una película de violación y venganza, ¿no? A lo de Spirit in Your Grave. Sabíamos que 3 de los 7 días de rodaje que podíamos tener con ese presupuesto iban a ser la escena de la violación, que era la escena central de la película. Y lo teníamos muy claro, y fuimos y lo hicimos en 7 días. 3 días fue la escena de la violación. La película que más se distribuyó en todo el mundo nuestra, ediciones en todo el mundo. Eso lo tenemos muy claro. Entonces, eso hoy por hoy nos pasó en la película en Sudor Frío, de hacerla con Pampa, con Telefe, con Axel Kuchowski como productor asociado, con Buenavista Internacional distribuyéndola, o sea, una película que de golpe estábamos en primera, y no sabían cómo venderla. ¿Por qué? Porque nunca habían hecho una película de terror. Entonces, toda la estrategia de lanzamiento de la película la hicimos en mi casa y la llevamos en un pendrive. Los pósters, los taglines, los trailers, la página web que transmitía en vivo en una época donde no existía todavía. Hay algo que se llama TweetCam, que era como una primera versión del vivo que se puede hacer hoy en cualquiera de las apps, de cualquiera de las redes sociales. En esa época no existía. Twitter fue el primero con TweetCam. Y nosotros eso lo usamos en el rodaje y transmitíamos 3 veces en vivo desde el rodaje. Hacíamos entrevistas en vivo con los actores o con el director. Fuimos muy inteligentes en eso. Entonces, todo eso la industria no lo conocía o no lo tenía en cuenta. Nosotros crecimos viendo el cine americano, que a nivel marketing, a nivel venta, a nivel conceptualización, lo tiene muy claro en eso. Entonces, en eso sí, creo que fuimos inteligentes y que tenemos una ventaja con la industria. Hoy por hoy me sigue pasando, yo estoy trabajando, buscando proyectos para la industria porque conocemos un género que no conoce el resto de los productores. Después empezaron a haber productores y gente que se fue metiendo. Sin embargo, no tienen la experiencia que tenemos nosotros en el ojo o en saber cómo después venderla. Esas películas no lo tienen. Eso lo tiene toda esta gente de nicho. Entonces la industria, si quiere eso, tendrá que venir a buscarnos. Tendrá que sí o sí captarnos. Es un poco el circuito más largo y inverso, ¿no? Como de forzarlos, no ir a buscarlos. Es como... Así que en eso está, digo, Nicolás Onetti es otro ejemplo. Digo, él tiene una productora, Black Mandala, es independiente, él filma, él distribuye y no necesita la industria. Y si la industria quiere, lo va a ir a buscar, pero él no la necesita, él hace 5 o 6 películas por año. No creo que haya una productora acá argentina, digo, sí, de las más mainstream que pueda hacer un nivel de producción así para plataforma, pero sin plataforma que haga 5 películas por año, no existe. Entonces... sigue. Perdón. No, eso digo que, que los esquemas de guerrilla que estamos encontrando a veces son mucho más productivos que, digo, va Fede Álvarez, hace No Respire, la hace con $4 millones, recauda 120, creo. Eso lo puede hacer un guerrillero. Y después hace lo que quiere, después hace la chica de la telaraña, si quiere, no sé, $80 millones de presupuesto. Y después va y hace No Respires 2 como productor. Y ahora si quiere hace la remake de Laberinto. Pero digo, ¿se entiende? Digo, él puede hacer una con 4 y recaudar 120. Yo no sé si alguien de la industria de acá, que no es de guerrilla, puede hacerlo con $4 millones en la industria. Ese conocimiento se ganó así, de manera autodidacta. Y una pregunta, siendo productor, ¿cómo es el sistema de financiación para una película argentina dentro de la industria? Hoy siempre ha sido a través del Instituto de Cine, ¿no? De presentar los proyectos a través del Instituto de Cine, de tener ese apoyo del instituto, de poder, bueno, hacer películas que estén dentro de estos puntos de equilibrio, de poder tener las ventas internacionales, no el mercado doméstico, depende del género. Hoy por hoy, la verdad que ya lo que venía pasando en la industria hace un tiempo, esta publicidad entre las plataformas y Hollywood, bueno, la pandemia terminó de darle la razón a alguien y hoy, digamos, los esquemas de producción están cambiando a cada segundo. Entonces, la verdad que estamos aprendiendo cómo son hoy las plataformas,
creo que en Latinoamérica, México, Chile, Colombia, incluso en Uruguay, Argentina es la más resistente todavía hasta ahora, aunque ya están las plataformas produciendo mucho, pero no de la manera que están produciendo en México, donde ya Netflix tiene oficinas y que cada vez pone más presupuesto para producir, en Colombia lo mismo. Entonces los esquemas varían. Hoy hay una división muy grande entre los que trabajan con el Instituto de Cine, que pueden hacer películas a escala, muy chicas, de 4 semanas de rodaje, ¿no? Una cosa así, porque los presupuestos son bajos, y los que trabajan con plataformas, que son las productoras más grandes. Y entonces ahí pueden hacer producciones enormes. Entonces ahí la brecha es muy notoria, muy notoria, muy notoria entre esas producciones. Entonces, un productor independiente, la verdad que se las tiene para hacer una película que compita con lo que están haciendo las productoras grandes, es muy complejo. Se nota mucho. La gente tiene el ojo muy acostumbrado a ver no, valores de producción, a ver cuestiones técnicas muy, muy a lo gringo, y cuando venís con un presupuesto muy chico no podés llegar a eso. Tenés que correr con películas muy chiquitas, minimalistas, pocos actores, pocos espacios. Y en cambio las productoras que trabajan con plataformas pueden hacer lo que quieran, pueden hacer el despliegue. Entonces hay como eso, y después por otro lado están los ultra independientes, como esto que te digo, como Neti, como gente que produce con adelantos de distribución, con dinero que viene del exterior. El cambio hoy en Argentina del dólar es muy grande, entonces el dólar, el euro, cualquier productor que venga con dólares o euros puede hacer una película casi con lo que, digamos, con lo que sería el presupuesto del Instituto de Cine para nosotros, pero con un presupuesto muy chico para lo que sería el exterior. En 2016 ganas el premio Quirino por la serie animada Belisario, que partía de un proyecto de cortometraje que tú mismo habías dirigido. ¿En qué momento y por qué se consideró que un cortometraje podía tener potencial como serie animada? ¿Y quién lo hace posible? ¿Y qué repercusión tuvo el ganar este premio en tu carrera? Mira, cuando terminamos de hacer nuestras primeras películas dos industriales de terror con nuestro grupo, cada uno sigue su camino, Adrián se va a México, cada uno es como un momento de evolución, crisis. Y entonces yo como que había logrado llegar a yo tenía mi sueño, siempre fue que como mi papá me sentó a ver películas de chico con él era fanático y no pudo estudiar cine, pero trabajó toda la vida para que yo estudie cine, para que yo sí cumpla mi sueño. Entonces mi sueño era que sentarlo en una sala de cine donde él vea su nombre en una película y vea mi nombre, ¿no? Entonces ese era mi sueño. Ese era Cuando lo logré con Sudor Frío y con Penumbra, que yo lo llevo a la premier, ¿no? Que él se ve en los títulos, digo, bueno, ya está, cumplí mi sueño. La crisis, todo esto que pasa, hace que yo diga, no, ya no tengo más ganas de esto, ¿no? De este estrés, ya cumplí mi sueño. Y entonces dejé de hacer cine durante 2 años y me formateé como para no usar mi creatividad, como decir, no, voy a hacer un trabajo mecánico, no quiero usar más nada de eso. Y bueno, lo que tiene la vida, ¿no? Que cuando uno tiene una vocación te obliga, y yo creo que hay algo que te lleva a que no lo puedas dejar. ¿No? Como que por más que vos intentes, si tiene que ser, tiene que ser. Y entré por el otro trabajo, que yo trabajaba en un noticiero, en un telediario, ¿no? Como haciendo notas de cualquier cosa. Entonces entré para hacer la inauguración del planetario de La Plata, que era desde donde vivo yo, que uno de los planetarios más avanzados de Latinoamérica era en ese momento. Que proyectan con este nuevo formato, los planetarios ahora modernos se llaman teatros de ciencia. Entonces son como grandes salas de cine. Uno se sienta y ve en el domo gigante la proyección de una película, ¿no? Un rectángulo, de aprender cine teniendo las reglas de composición en un rectángulo y de tener los tiempos de lectura, el montaje, todo en eso. De golpe tengo un semicírculo, entonces no hay fuera de campo. De golpe tengo el triple. El cine tradicional tiene 2K de calidad, ¿no? Esto tiene hasta 12K. Entonces imagínate la calidad de un cine multiplicada por 4, ¿no? O por 5, o por 6. Es realmente, lo que ves, crees que es real. Más el efecto de lo que hace el cerebro en una sala donde no tiene borde de pantalla, que es lo que nos hace entender que estamos viendo una proyección. Sin eso, el cerebro a esa calidad entiende que lo que está viendo es real.
y entonces calcula volúmenes, hace trigonometría, lo mismo que hacemos cuando tiramos arco y flecha y cerramos un ojo. Ese mismo efecto es lo que hace en una sala de un planetario de estos. Cuando vi eso dije, me siento el hombre más ignorante del mundo, no entiendo nada de todo esto, dije. Volví a mi infancia, a cuando quería aprender todo. Y en esa época me acerqué y pregunté, me dijeron algo que fue lo que terminó de empujar. Nadie hizo nada en este formato narrativo. Y cuando me dijeron eso fue como decirme, impulsar. Terminé de esa charla, renuncié a mi trabajo, volví al planetario y le dije, yo quiero hacer algo acá. Y así que así fue, lo hicimos en 1 año y medio sin material técnico de donde chequear, digamos, sin brújula, yendo a ciegas. Casi sin presupuesto, tuvimos un presupuesto mínimo, creo que eran $1.500, una cosa así. Y nada, y yo pensé que había tenido una charla con Pablo Hellman, que es el argentino varias veces nominado al Oscar tras la Industrial Light and Magic, director de efectos visuales de La Tortuga Ninja, del Rescatando al Soldado Ryan, Transformers, bueno. Y él me dijo algo que fue determinante. Me dijo, yo le pregunté, ¿a vos vos trabajaste con Spielberg y con Michael Bay? Imagino que te gusta más trabajar con Spielberg. Sí, a mí sí, pero a mi hijo le gusta más Michael Bay, me dijo. Y yo le dije, yo no entiendo quién pelea con quién en las peleas de Transformers, no llego a entender. Me dijo, bueno, esa es la diferencia. Nuestro cerebro creció viendo un televisor, a veces en blanco y negro, con pan scan, ¿no? Con una cosa de... Esa era nuestra narrativa. Ellos nacen en una era digital. Si ellos no tienen una cantidad de estímulos, su cerebro, que haga que se interesen, ellos pierden el interés. Entonces, yo entendí que entré a mi casa y vi a mi hijo haciendo 6 cosas, escuchando música, jugando a la Play, hablando con sus amigos, no sé qué, el iPad, toda la vez. Ese es el cerebro de un chico hoy. Sin eso no les interesa. Entonces, eso me abrió la cabeza y dije, ok, entonces esta idea que tienen muchos de subestimar a los niños es todo lo contrario. Como ellos hoy ellos son mucho más avanzados que nosotros. Entonces dije, bueno, si es grande que esto no hay, más avanzado que esto no hay, tengo que hacer algo para ellos, porque esta cantidad de estímulos es lo que ellos necesitan. Y ahí me encontré otra vez con la barrera de que toda la gente me decía, no, se van a asustar, se van a espantar, porque la gente grande se asusta, porque parece que si un meteoro viene, la gente se agacha o se grita. Entonces los niños iban a... Yo dije, no se van a asustar, quédense tranquilos. Yo no lo sabía, fui a ciegas, pero finalmente fue eso lo que pasó. Los niños lo disfrutan como nunca en su vida, aplauden, hablan entre ellos, señalan, los padres están asustados, tapándose porque quieren que se le vienen encima las cosas o que un dinosaurio los va a devorar, y los niños están extasiados. Y lo que sucedió es eso, que de golpe se convirtió en el proyecto más avanzado hecho con ese formato a nivel narrativo. Hasta ahí se había usado como una cosa muy rígida, como de explorar el universo de manera muy lenta, o sea, no usar todo el espacio a nivel narrativo, de composición, de montaje, de ritmo. Esa era mi idea. Y pasó eso. Hace un par de años en Suiza, un ingeniero que trabaja en la NASA lo dio como el ejemplo de lo más avanzado que existe a nivel de divulgación científica en el mundo. Porque los niños se acuerdan todos los datos técnicos, todos los datos históricos, todo lo que ven en esa serie lo saben de memoria. Si ellos lo tuvieran que estudiar en una escuela no se acordarían nada. Porque son una generación que, ¿cómo decirlo? Que son una generación del audiovisual. Si no tienen el aporte audiovisual no son capaces de aprender. No, pero además hay distintas formas de lograr que el conocimiento se les impregne a estos niños, ¿no? Uno es con el digamos, desde el estrés, desde el golpe, ¿no? Como esto de aprender de memoria, y el otro es desde la emoción. Entonces, ellos viven una emoción tan grande ahí, porque, claro, todos los niños que entraban al planetario, estuvo 1 año y medio con entradas agotadas del show. 1 año y medio sin dejar de llenar el planetario, hasta que se vino la pandemia. Explotaba el planetario, nunca había entradas, los niños iban a verlo 10 veces con sus padres, una y otra vez, porque
que viven la aventura están dentro del show, entonces lo están experimentando a nivel sensorial y es la primera vez que ven algo así. Todo el que entra al planetario es la primera vez que vio algo así. Más esa edad. Hay muchos niños que no habían ido al cine nunca y que, como pasó a mí viendo ET por primera vez, ellos se van a acordar toda la vida que lo primero que vieron fue Belisario, ¿no? Entonces para mí era muy potente. Y bueno, fuimos a competir con la elite de la animación mundial allá en Islas Canarias. Y había el jurado, bueno, estaba la diseñadora de personajes de Pixar, bueno, así, gente así. Y esto era un proyecto de $1.500 compitiendo con proyectos de miles y miles de euros, millones de euros, ¿no? Madre mía. Y ganó porque estaba bien conceptualizado, porque creo que estaba bien pensado. Así que para mí fue un antes y después. En mi proyecto nunca más creo voy a experimentar lo que experimenté con ese proyecto, porque niños felices y unanimidad de crítica. O sea, nunca escuché una crítica negativa. O sea, eran redes sociales colapsadas hablando de lo mismo en la época. Durante un año que en mis redes sociales no se hablaban de otra cosa, de gente que yo no conocía. Entonces para mí fue como muy potente, muy fuerte. Y Hernán, hay otro proyecto que lleva tiempo que quieres sacar adelante, El Pulpo Negro. De entrada están confirmados que están como directores los hermanos Onetti y queríamos saber si es un proyecto personal tuyo y en qué fase se encuentra ahora el proyecto. Ese es un proyecto, bueno, los guionistas son españoles, los Luis Murillo, ¿no? El guionista original es una serie Sí. que fue un hito acá en la televisión argentina. En el 85 se paraba el país para ver a Narciso Ibáñez Menta protagonizando El Pulpo Negro, y Nicolás Onetti consiguió hablar con Luis, con Murillo, y tener los derechos, y me pareció, o sea, Nico quería trabajar conmigo en esa época y siempre estaba de asociarnos y de trabajar, y yo ya no quería producir más. Entonces yo siempre le decía a Nico, mira, me cae súper bien, pero no quiero producir más, no quiero... Hasta que una vez me llamó y me dijo, tengo un proyecto que no vas a poder decir que no. Y yo dije, bueno, pero no, Nico. Y cuando me dijo el nombre me mató, porque eso era imposible. Y no, ahí me mató. Porque me pareció súper inteligente de su parte hubiera buscado ese proyecto. O sea, que si le hubiera ocurrido ir a buscar ese proyecto. La propuesta es atractiva, es una serie que para los de más de 40 es icónica, no hay que explicar nada, que se puede formatear. Y bueno, se hizo una Biblia, yo escribí 3 guiones de los 2 primeros de la primera temporada de la serie, y el piloto de la segunda, y la Biblia, que tiene el desarrollo de 5 temporadas. Y bueno, y están ahí, se está moviendo, lo tenía Disney, creo que todavía lo tiene Disney, y están viendo a ver si en algún momento es un proyecto muy grande, un proyecto así internacional con elenco argentino, español, latinoamericano. O sea, si se hace ese proyecto es muy, muy grande, porque tiene, la premisa a mí siempre me encantó que es un asesino que cree que puede manipular a cualquier persona para que se convierta en un asesino, ¿no? Y que cree que... Parte un poco de la figura del Dr. Mabius, ¿no? De Fritz Lang, o eso me parecía. Sí, en las series Narciso Ibáñez Menta, el padre del Chicho, ¿no? El Chicho Cerrador, que reúne a un grupo de sicarios y les da un folio a cada uno de una persona que tienen que asesinar, ¿no? Casi como partiendo de esta premisa de Extraños en un tren, de que si no tenés conexión aparente con la víctima, no hay nadie que se puede concretar el crimen perfecto. Y entonces cada uno de los sicarios tiene que ir a asesinar a una persona desconocida. Si no lo hace, esta figura de Narciso tiene material para cada uno para extorsionarlo. Y bueno, después Narciso por detrás lo que va a hacer es perpetrar un gran juego también con ellos como piezas del gran juego. Me recuerda eso, a una convocatoria de Mabius Sin Conciencia, de Raúl Walsh. Total. Muy parecido. Total. Digamos, la reinterpretación es
para ayornarlo un poco, es esto, ¿no? Es el asesino que cree que la inteligencia es el arma más poderosa que existe, entonces que cree que puede manipular a cualquier persona, que cualquier persona con un mínimo, tocando la tecla justa, se puede convertir en un asesino. Y tiene, la verdad que a mí me parece muy atractivo el proyecto. Va a depender mucho de si se puede armar semejante esquema de producción, ¿no? Hoy por hoy lo tiene Disney, creo, los derechos. Bueno, es un gran adelanto. Como alguien polifacético que eres, además de producir, que escribes y diriges, ¿en cuál de todas estas facetas te sientes más cómodo y prefieres trabajar y centrarte en proyectos propios o en proyectos que consideras, o es que hay otros proyectos que tú también produces que los consideras también como tuyos? Hoy por hoy estoy escribiendo mucho, sobre todo con la pandemia, pero ya desde hace, yo diría, 6, 7 años que estoy escribiendo muchísimo. Tengo un montón de proyectos, guiones que están de acá para allá. Hay una película muy grande que quizás se filme el año que viene, que es una película que es la primera vez que Warner produciría una película de terror, digamos, pondría el dinero para hacer una película que va a ser la producción más grande de Argentina de la historia a nivel género, por lejos, que también tiene un elenco así internacional, que es una película de brujas que se llama Bajo tus pies, ¿no? Que creo que se va a hacer el año que viene, espero, porque para mí es el mejor guión que escribí en mi vida. Creo que es un guión que se escribió para hacerse de manera independiente, casi como si fuera una especie... Es el primero de una saga de películas de terror basadas en cuentos infantiles. Oh. Y este es Hansel y Gretel, ¿no? Y ya escribí el segundo, que se llama Feroz, que es Caperucita, obviamente, y estoy ahora trabajando en la que va a ser la del flautista de Hamelin. Son películas, reinterpretaciones de los cuentos infantiles. Y Bajo tus pies, desde que a todo el mundo le encantó y se armó rápidamente solo. O sea, es esos guiones, ¿viste?, que va de boca en boca, y de golpe ya había un elenco súper internacional y productoras gigantes y tal. Así que estoy centrado es lo que más disfruto hoy, es escribir, es meterme en esos mundos, poder pensar qué tipo de película se puede diferenciar al resto. Siempre me pareció que la estrategia es tratar de diferenciarse, es saber qué está pasando y ser inteligentes en no volverse un outsider ni escapar de los esquemas que uno tiene las estructuras que uno tiene que tener para poder entrar dentro de la industria, pero sí ser inteligente. Habitaciones para turistas, por ejemplo, en el año 2000, era una película que hablaba del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y de las religiones alternativas, del sincretismo, de cómo se está expandiendo las religiones alternativas en Latinoamérica. Eso año 2000, digo. Para nosotros, y en la cáscara era un slasher. Era el loco de la motosierra que se juntaba con... Así la vendíamos. Y cuando la gente veía la película, veía que era una película que hablaba sobre aborto, sobre religiones alternativas. Eso es lo que hizo que la película se estrene en todos lados. Y en eso siempre disfruto mucho más, de pensar cómo puedo engañar a la industria y hablar de lo que nosotros queremos hablar. Eso lo disfruto muchísimo. Es la parte que más de conceptualizar los proyectos. En eso y esto. Y tenemos constancia que tiene entre manos otro proyecto que se llama El Último Círculo. ¿Nos puede hablar sobre él? El Último Círculo, sí, en cierto momento de mi carrera conozco a quien hoy es un gran amigo, que se llama Rodrigo García Ferreira, que es un investigador paranormal. Desde hace muchísimos años, desde muchísimos años que se dedica a eso, y en cierto punto tuvo con un teléfono que él tiene, haciendo notas y teniendo columnas en radio y demás, armó lo que se llama la línea paranormal. Es un número de WhatsApp donde gente de todo el mundo le envía mensajes contando historias paranormales para que a ver si él los puede ayudar. Él no cobra, digamos, no trabaja, sino que es algo que él hace porque disfruta. Y entonces lo conocí y me pareció maravilloso, me pareció un personaje de una película, de una serie. ¿No? Un tipo que a las 3 de la mañana, a cualquier hora, estaba haciendo videos, audios, fotos de cosas paranormales.
Em, y nos hicimos muy amigos y me empezó a contar cosas del universo paranormal. Yo hasta ahí era bastante escéptico, más allá de trabajar con el terror, y me empecé a involucrar con ese mundo y tratar de entenderlo. Y bueno, hoy él es el representante argentino de la Warren Legacy Foundation for Paranormal Research, que es la fundación de los Warren, ¿no? Que lleva adelante el nieto de Eddie y Lorraine Warren. Y Rodrigo es el Ostras. representante argentino. Cada vez que hay un caso en Argentina se lo envían a él para investigar. Madre mía. Sí, Increíble. Porque con él fue quien, perdona que te corte, sí, Hernán, has escrito este libro, Línea Paranormal, sí, con quien compartes coautorías con Rodrigo, de hecho, total, sí, sí, sí. que A son partir de varios cuentos y eso, relatos de terror. claro, el último círculo parte a partir de eso, de que él me cuenta, de que empezamos a analizar, no sé, El Exorcista, por ejemplo, ¿no? Que como siempre volvemos a ella. Y él me decía, mirá, El Exorcista es perfecta a nivel, vos la ves a nivel cinematográfico, me decía, pero yo a nivel del Desde el universo trabajo de paranormal investigación paranormal, claro. Sí. es perfecta. Y me marcaba algo que yo no había visto nunca, que eran como las etapas de la posesión, ¿no? Algo que yo no lo había visto nunca, ¿no? La opresión, obsesión y posesión, que son como las tres etapas de la posesión demoníaca, ¿no? Entonces, me explicaba qué pasaba en cada una de esas etapas. La opresión, se manifiesta algo, pero no como algo que puede empezar a pasar cosas raras. En toda película de estas lo empezás a ver, como de Poltergeist, la que vos veas, ¿no? Como se manifiesta algo, hay algo extraño. La opresión, cuando ya se vuelve físico, cuando ya empiezas a ver marcas, tal, y finalmente la posesión, ¿no? Entonces, claro, digo, bueno, no, esto tenemos que reunir estos dos mundos, tu conocimiento con la parte de la industria. El último círculo es una película que habla sobre eso, bueno, una casa embrujada y sobre las etapas de eso, de una madre con una hija, que creo que se va a filmar el año que viene. También está muy interesado en Nico Netti en dirigirla. Tuvimos una reunión hace unos días y creo que la quiere dirigir él. Eh, y después escribimos el libro de Línea Paranormal, ya estamos terminando el segundo de los libros, son 13 casos de los que él recibió, pero con un marco ficcional, digamos, tomamos la premisa y le damos un marco de ficción, y la verdad que por ahora se agotaron 2 ediciones y todo el mundo que lo lee le encanta y se Wow. aterran y no como... Y también lo tienen todos los productores de Argentina el libro, ¿no? Como para ver si... Justo te iba a preguntar si tenéis pensado llevar a cabo una adaptación, una suerte de relatos salvajes en género de terror, a lo mejor. Sí, si es una película, creo que son películas individuales. Son películas, digo, son cuentos que No, están no, pensados no también tenéis en. pensado hacer un trabajo episódico, entonces. No, no, si es una serie, sí puede ser unitario, una serie con el nexo. Digamos, el libro es el nexo de él contando, de Rodrigo, como teniendo 4 o 5 intervenciones en el libro, donde él cuenta cada etapa de su vida que lo llevó a estar donde está hoy, desde niño hasta hoy, pero en el medio de los casos, 13. Y entonces, si existe una serie, podría ser ese vínculo, no ese nexo, casi como si fuera el autoestopista, ¿no? De que va en cada lugar y se encuentra con una historia distinta. O si son películas individuales, son películas que se pueden hacer con presupuestos medios. Está pensado también estratégicamente para que puedan existir. Y ya estamos terminando el segundo libro, que a fin de año me imagino va a estar listo, con 13 historias más, así que van a ser 26 historias de horror paranormal que tienen un asidero, digamos, en casos que a él le han llegado. Así que sí, estamos trabajando mucho con Rodrigo en lo paranormal, en ese universo. Fantástico, lo adquiriré, siento mucha curiosidad, la verdad. Qué bueno, después les voy a enviar el libro ahí para que lo lean, a ver qué les parece. Sí, Gracias. sí, claro. Quería hacerte una pregunta, ¿vale? Sí. Dado tu experiencia de hacer películas totalmente guerrilla, independiente, ¿qué consejo le puede dar a un joven cineasta que acaba de terminar una película independiente y cómo encontrar distribución o una agencia de distribución? Hablo a nivel internacional. Sí, hoy por hoy, sabes que me escriben todo el tiempo colegas de toda Latinoamérica preguntando exactamente lo mismo. Pero, ¿qué hago con mi película? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes dar contacto? Muchas veces me han ofrecido ser de agente de venta, cosas que no me gustan. Yo los contactos los reparto, siempre para mí son libres, no tienen que estar escondidos. Siempre he tratado de eso, ¿no? Como de democratizar la información, que si no hay como una cosa oscurantista en esto, por lo menos que nosotros
todos tengamos la información. Y, y siempre les digo lo mismo, primero tener paciencia, no arrebatarse y salir corriendo con el primero que llega. Segundo, conocer el mercado, conocer, digamos, pero suelo dar clínicas de desarrollo de proyectos, que lo hago también, lo hago como de manera gratuita en los festivales de cine de horror latinos, para preparar a los realizadores, para que sepan cómo conceptualizar, cómo pitchar, cómo vender y qué es lo que les espera. Mi idea es que esos espacios formativos los tenemos que dar nosotros, porque ya lo vivimos. Entonces, desde la experiencia absoluta lo tenemos que dar nosotros y preparar a nuevas generaciones que vienen. Lo estoy hablando todo el tiempo con la Federación de Festivales Fantásticos, de que los talleres los tenemos que generar en cada festival latinos y formar a las nuevas generaciones. Que no venga un enterado a contarnos qué es el terror. O que Me parece que tenemos una completa falta de conocimiento con respecto al marco de ventas. Es algo que nunca se enseña en ninguna escuela de cine. No. Yo lo he comentado aquí en una universidad privada de la que soy exalumno por formación de profesor y me dijeron que iban a plantearse la posibilidad mejor de introducir una especie de asignatura de marketing referida a audiovisual. Yo creo que es imprescindible porque no solo es tan importante hacer la película y terminarla, sino saber venderla. Porque si no la vendes es lo mismo que no hiciste nada. Pero la venta, siempre, cuando doy estas clínicas, ¿no? Siempre digo lo mismo, la venta empieza en el momento que uno tiene la primera chispa de la idea, o sea, no arranca cuando tiene la película terminada. Efectivamente. ¿No? Los gringos lo saben eso, siempre lo han sabido. Acá pasaba hasta, mira, hace 6 años, 5 años, que recién se formó la primera empresa que se dedica a marketing para cine, o sea, pósters, trailers, hace 5 años. Hasta hace 5 años no existía nadie que diga la película tiene que tener un tagline, la película tiene que tener un póster, la película tiene que tener un trailer. No existía. Los trailers eran una escena cortada de la película, así como que anodina, que no decía nada, ¿no? Entonces la gente tiene que ir a ver eso. ¿Por qué? Entonces, me acuerdo cuando empecé a hacer animación, alguien me dijo, si me das 1 hora para cortar un árbol, voy a pasar 45 minutos afilando el hacha. Me dijo, ¿no? Como haciéndome la idea de que la preproducción era la parte más importante. Después lo que venía iba a salir solo. Entonces hoy les digo siempre lo mismo a todos en los talleres. Arranco con esa frase, digo, el armado, la conceptualización del proyecto es lo más importante, digamos. Cuando ustedes arrancan con la mínima chispa del proyecto, el título, o de qué va, y el título, ¿no? Que para muchos es como, no, el título, un título atractivo, un tagline. ¿Qué es un tagline? ¿No? Conceptualizar la película en una línea, la premisa como tal, la premisa, el género, dar una idea de eso en una línea, y ir expandiendo el proyecto. Siempre les digo que hagan, porque muchos directamente van al guión y ya y tal. Digo, no, expandan el proyecto de lo más mínimo a lo máximo, al guión. O si tienen la idea para el guión, pero hagan el proceso de empezar por el título, el tagline, el storyline, expándanlo. ¿Por qué? Porque si ustedes se cruzan con una persona y le tienen que dar una abreboca y no saben lo que es una abreboca, porque tienen 10 segundos, 30 segundos para contarse en la calle, perdieron la oportunidad, ¿no? Entonces, si ustedes lo hicieron, ese trabajo, lo van a poder contar en una línea, en un párrafo, en 2 párrafos o en un guión. Y después cuando lo van a vender, lo van a poder saber vender en un póster, en un tal y tal. Entonces, es importante, ¿no?, de saber eso. Y después conocer la industria. Muchas veces pregunto eso, ¿para qué tu proyecto, para dónde está pensado? ¿Para plataformas? ¿Para cuál? ¿Para cualquiera? No, cualquier plataforma no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, hoy Disney no hace terror acá, en Latinoamérica. Entonces, si yo tengo un proyecto de terror, sé que a Disney no. Cuando venga a la mesa de Disney, le voy a vender otro proyecto. No voy a perder el tiempo que por ahí tengo para hablar con gente de Disney vendiendo el terror. Hoy, quizás dentro de 1 año, 2 años, hagan terror. Entonces, eso lo tengo que conocer, ¿no? ¿Qué perfil tiene Amazon, Hulu, tal? ¿Cuáles son todas las...? Hoy es infinito, es desesperante la cantidad de... Antes era, digamos, la distribución clásica era cine, video, o DVD y televisión, ¿no? Era como la nuestra, la que vivimos nosotros. Hoy es aviones, hoteles, todo un abanico de plataformas,
pero miles de plataformas. Plataformas que trabajan con Video On Demand, plataformas que van con Revenue Share, que es compartir la ganancia porque se ve gratis y se ve publicidad. Hay una cantidad de formatos nuevos de distribución que de verdad que es desesperante. A mí, yo me entero todos los días una nueva y es como, ¿qué es esto? En YouTube, en Twitch, digo, eso también es parte de nuestro trabajo, somos comunicadores, entonces tenemos que entender cómo está variando la comunicación. Entonces nosotros lo veo yo, Ibai, que me encanta, ¿no? Y digo, y acá hay gente que putea, ¿no? Como dice, ¿por qué los streamers y no sé qué? Y veo que allá también está la discusión de los streamers, ¿no? No sé qué. Y digo, es justo lo que me pasó a mí con Belisario. Yo podía haberme negado y haber dicho, los pibes ahora quieren, los chicos quieren mucho estímulo, ¿vale? No me interesa. O, ¿cómo hago para llegar con lo que yo quiero contar a ellos? Creo que es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es el desarrollo también de un proyecto. Que lo tengan en cuenta, ¿no? Y después eso, paciencia, y que evalúen, digo, lo que costó su proyecto y si lo van a poder recuperar realmente. Digo, eso también es importante. Es hacer un proyecto que ustedes sepan que tiene un punto de equilibrio y dónde les conviene. Después, nada, es también un poco conocer el mercado, es ir viendo qué ofrece cada uno, qué es un agente de venta, qué es un distribuidor. Informarse a fin de cuentas, antes de hacer nada. Sí. Y Hernán, una pregunta que quería hacerte. ¿Tú estás relacionado con el blog Windows? No, Javier, es muy gracioso porque Javier Fernández Cuarto, que es el director de Blog Windows, estudió en la misma época que yo en la facultad, fuimos compañeros de materias. La gente que desarrolló el cine 4D acá en Argentina estudió con nosotros y yo hice el primer proyecto Full DOM, digamos, como los que estuvimos como dentro de explorando cosas, salimos de la misma escuela, ¿no? Como acá en Argentina. No, Javier lo conozco hace muchos años, no, Javier creó un espacio muy importante ahí dentro de ese mercado, fue muy estratégico, abrió un montón de puertas, creo que todavía lo que falta es abrirse más, es esto, ¿no? De decir, bueno, siento que por ahí se lo vive como algo muy rígido, como que no es este acceso a decir, tenemos todos los festivales, hablemos, tengamos reuniones, investiguemos qué está pasando, democraticemos todo, sino como que está dentro del esquema del mercado. Yo siento que eso hay que abrirlo, que hay que hacer de que poner a disposición toda esa información para que crezca realmente. Si no, solamente van a poder crecer los que estén dentro de ese marco, ¿no? Esa vez. Yo creo que no, que tiene que ser como más abierto, como digamos, ellos tienen en Blog Windows medios, tienen presupuestos, tienen posibilidades que no tenemos el resto de manera independiente. Entonces, creo que lo de la web de cine de género, que se me ocurre a mí en un festival en Santiago, porque escuchaba que había gente que no conocía a los referentes más grandes del cine de género latinoamericano, dije, no puede ser esto. Que no haya un lugar donde cualquiera se mete y diga, a ver qué película latina se estrena, ¿no? A ver qué director hay nuevo. Hoy hay distribuidores, agentes de venta que se meten a mi web a buscar películas que no conocían. Y no había dónde mirarlas, ¿no? Entonces se enteran, mira, hay un director uruguayo, hay una película uruguaya, hay una película en Ecuador, en Paraguay, de terror. Va a haber remake de una película paraguaya de terror, ¿no? Ya hubo una en Corea que se llama Morgue. En Corea, ahora va a haber en Estados Unidos, en Paraguay. Eso yo creo que, no sé, en Europa muy poca gente lo sabe. Si se quieren enterar, se meten a la web y lo ven. Bueno, eso me parece que era una tarea que tenía que hacer Blog Windows, desde lo primero, unir, concentrar la información, que esté al alcance de todos. Hoy hay productoras de México, de Europa y demás, de Estados Unidos, que buscan realizadores latinos que hacen género para proyectos. Y sobre todo mujeres, realizadoras. Y no saben cómo encontrarlo, me escriben a mí. Digo, a mí me encanta ayudarlos, pero digo, no es mi tarea, digo, sí lo he tomado como una bandera, pero no es mi tarea, digo. Blog Window es un espacio que tiene que hacer eso. Que tiene que poner su estatuto de qué cosas tiene que hacer. Pues todo esto que nos has comentado, Hernán, es de verdad muy
Muy interesante todo, de verdad. Hemos llegado prácticamente al final de la entrevista. Simplemente queríamos recomendar tu página web de Fantástico, Pacto Copérnico, así como Cine de Género Latinoamericano, que era de la que estabas Gracias. hablando, y tu programa de video podcast, por supuesto, en el que promocionas todo este cine de terror de Latinoamérica que no se conoce prácticamente y que vemos que todavía hay distribuidores que tienen dificultades para enterarse de esas películas. Y mucha suerte con tus proyectos, de verdad. Ha sido un honor y nos lo tomamos casi como una Al revés. masterclass, creo yo, tanto Fran como yo, como los espectadores que vean esta entrevista. Ha sido un honor y un placer de verdad escucharte, de verdad. Ojalá haya servido de algo, la verdad que, nada, agradecerles a ustedes, la verdad que se conozca este cine en Europa para nosotros también es algo muy, muy importante, así que la verdad que les agradezco y no sé si dimensionan, digo, la importancia que tiene esto también para nosotros, que gente desde allá, digo, empiece a comunicar lo que está sucediendo de este lado del mundo, así que el placer Aunque fue no lo mío. creas, en España os tenemos muy bien vistos a los argentinos, de verdad. Os tenemos tremendamente Pero a vistos y los más latinos, ahora a los latinos, digo, no, a ni los siquiera a los latinos en argentinos, general, sí, a los latinos sí, en a los general, latinos. pero sobre todo sabiendo más ahora esto, de cómo habéis hecho para estar ahí y esa unión que tenéis, que yo de verdad que os envidio un montón y que ojalá que algún día pudiéramos tenerla aquí para poder trabajar todos juntos y estrechar lazos. Ojalá, ojalá pase porque la verdad que creo que es la única forma de que un movimiento crezca, que se haga así. Uno solo que crezca es una chispa, pero si todos juntos se reúnen, nos podemos convertir en algo incendiario. Me parece que es por ahí. Pues gracias de nuevo por tu asistencia, Hernán, de verdad. De nada, chicos. Muchas gracias. Que gracias Hernán y gracias por compartir tu tiempo y toda tu pasión por el cine. No, por favor, gracias, gracias a ustedes, chicos.